Me llamo Clara y mientras escribo estas palabras tengo 72 años. Vivo en una casa amarilla que cruje cuando sopla el viento del Atlántico, en un pueblo que nadie menciona en los mapas turísticos. Hoy es domingo, pasan de las 5, y la mesa del comedor todavía huele a café recalentado y a torta de naranja que mis nietas dejaron a medias. Sentadas alrededor, mis 2 hijas, mi hijo menor y 4 de mis 7 nietos conversan sobre sus cosas, sin sospechar el peso que llevo aferrado al pecho. Llevo días sintiendo que el reloj hace más ruido que antes, como si me apurara a decir aquello que callé medio siglo. Ayer, mientras acomodaba el cajón de las fotos antiguas, mis manos temblaron cuando encontré un sobre descolorido que nadie más había visto. Dentro hay una sola imagen, yo, con 19 años, la mirada perdida y un gorro de lana que intentaba ocultar un rostro hinchado por el llanto. Esa foto fue tomada el día que supe que estaba embarazada sin estar casada, en 1975. Cuando todavía creía que mi vida entera cabía en un cuaderno de escuela. Aquel año, las calles de mi ciudad eran severas con las muchachas que cometían errores, y los curas sermoneaban desde el púlpito sobre la decencia. Mi padre, un ferroviario de voz áspera, repetía que su casa no era hospedaje para desgracias y que la vergüenza se barría antes de que el vecindario la oliera. Mi madre, con su delantal siempre limpio, lloraba en silencio pero asentía a todo lo que él decía. Yo era la mayor de 5 hermanos y cargaba la expectativa de convertirme en maestra, escapar del destino de las fábricas de conservas. Sin embargo, aquella tarde, la prueba de farmacia me gritó un positivo que me dejó sorda. Ninguna de mis amigas pudo escuchar mi desespero porque aprendí pronto que los secretos duelen menos cuando no salen de la garganta. Hoy, medio siglo después, siento el mismo vacío en el estómago mientras observo a mi familia reírse sin imaginar que en esta casa falta alguien. El silencio. Se estira como un hilo tenso y yo sé que en pocos minutos voy a cortarlo. Respiro hondo, acomodo mis lentes y doy un golpecito a mi taza para llamar su atención. Necesito contarles algo, digo, y mi voz suena más frágil de lo que esperaba. Las conversaciones se apagan, los nietos se inclinan sobre la mesa como si fuera el recreo y acabara de sonar el timbre. Noto como Sofía, mi hija mayor, frunce el ceño, ella siempre ha olido las tormentas antes de que lleguen. Marco, que suele bromear para aligerar cualquier momento tenso, deja escapar un sí, mamá, que se pierde sin chocar con ninguna sonrisa. Aprieto la foto contra el regazo, la siento crujir, y ese sonido leve me recuerda el llanto ahogado que fui guardando durante décadas. Empiezo hablando de 1974, del curso de contabilidad donde conocí a un chico llamado Diego, de su entusiasmo por las motocicletas y de mi ingenuidad de entonces. Les describo cómo, después de las clases, nos escapábamos al malecón para contar estrellas y prometer futuros que nunca dibujamos en papel. En una de esas noches, bajo un farol titilante, Diego me besó con la premura de quien cree que el mundo acabará al amanecer. Tenía la risa fácil y las manos siempre manchadas de grasa, pero en mis recuerdos su caricia era la de un músico afinando cuerdas. Cuando supe que estaba embarazada y se lo conté, sus ojos se llenaron de pánico, no de ternura, y un mes después él se marchó a otra ciudad a buscar trabajo. Mi padre encontraba insultos nuevos cada día para referirse a él, y mi madre empezó a coser pañales a escondidas, aunque sabía que tal vez nunca los usaría. Fui obligada a abandonar el curso y a mudarme temporalmente a la casa de una tía lejana, en un barrio donde nadie me conocía. Allí pasé los 9 meses, rodeada de paredes grises que olían a alcanfor y a manzanilla, escribiendo cartas que nunca envié. Cuando nació mi bebé, lo sostuve durante 3 minutos exactos, los conté, antes de que una enfermera con sonrisa triste me lo quitara. Me dijeron que era lo mejor, que una chica de 19 sin esposo ni trabajo no podía criar a un hijo, y firmé los papeles sin entender qué nombre llevaba la tinta de aquella renuncia. Durante años, cada vez que escuchaba un llanto de recién nacido en la calle, mis manos buscaban un peso fantasma que no volvería a sentir. Mis dedos tiemblan mientras deslizo la foto sobre el mantel de hule floreado. La imagen amarillenta queda boca arriba, expuesta como una herida que nunca cerró. Sofía la toma con cuidado, sus uñas pintadas de rojo cereza contrastan con el papel deslucido. Sus ojos me buscan con una mezcla de temor y ternura, como si temiera que me deshiciera en polvo. Marco frunce los labios, arruga la frente y estira el cuello para ver mejor, conteniendo un chiste que jamás dirá. Martina, mi nieta de 16, se lleva los auriculares al cuello y se inclina hacia adelante porque, de repente, la realidad supera cualquier canción. Mamá, susurra Sofía, el temblor en su voz es una cuerda floja que todos sentimos bajo los pies. ¿Qué significa esto? Trago saliva y siento el sabor metálico de mi propia historia, como si cada palabra fuera un pedazo de hierro oxidado. Les cuento de la clínica abarrotada, del olor a cloro que se mezclaba con el llanto ajeno, de la sábana áspera que me cubría hasta el cuello. Hablo del instante en que escuché el primer gemido de mi hijo,
Un sonido débil y al mismo tiempo tan poderoso que me atravesó implacable. Les confieso que el médico apenas me dejó rozar la mejilla diminuta con la yema de mi pulgar antes de que otra enfermera lo envolviera como un paquete urgente. Digo que en mi muñeca pusieron una pulsera con mi nombre y un número, y que en la de él alguien escribió un número distinto, como si nuestros destinos jamás debieran coincidir. Recuerdo la firma que estampé mientras las lágrimas me empañaban la vista, y la tinta se corría igual que la vida escapando entre mis dudas. Les relato la soledad insoportable de volver a casa con los brazos vacíos, el silencio atroz que llenaba la habitación que mi madre había preparado en secreto. A esta altura mis nietos contienen la respiración, y puedo ver cómo la empatía les rasga la compostura adolescente. Ese bebé es su hermano, murmuro por fin, sintiendo cómo las palabras se liberan y dejan un eco nuevo y liviano en mi pecho. Entonces el tiempo parece detenerse, cada rostro petrificado en una fotografía que no guardaré en ningún cajón. Sofía deja la foto sobre la mesa como si quemara, y Vicente, mi hijo menor, masajea su barba incipiente, demasiado abrumado para articular pensamiento alguno. Daniela, la nieta más pequeña, se acurruca contra el hombro de su madre, sin entender del todo, pero percibiendo la gravedad que empapa la sala. Marco carraspea, se pone de pie y da 3 pasos hacia la ventana, buscando oxígeno en el patio que huele a geranios y tierra húmeda. Entiendo si están enojados, digo, doblando las manos sobre el regazo para sostenerme a mí misma. Lo oculté porque tenía miedo de perderlos también. Sus miradas se cruzan en silencio, como cartas que viajan sin sellos, cargadas de preguntas que ninguno sabe por dónde empezar a leer. Martina es la primera en hablar, su voz, aunque suave, tiene la firmeza que heredó de las mujeres de esta familia. Abuela, ¿lo buscaste alguna vez? Cierro los ojos y asiento, recordando las cartas que envié a la oficina de adopciones en los 90, las visitas frustradas al archivo parroquial, los nombres tachados. Les digo que cada vez encontré puertas cerradas, formularios extraviados o respuestas frías que parecían escritas por máquinas, no por corazones. Pero ya no quiero morir sin intentarlo una vez más, insisto, y siento la piel erizarse cuando digo la palabra morir en voz alta. Sofía me toma la mano, la aprieta hasta casi doler, como si quisiera impedir que ese fin ocurra antes de que logremos reparar la pérdida. Marco gira sobre sus talones, los ojos vidriosos pero con un brillo nuevo de determinación, y me promete que va a buscar en registros digitales y redes sociales. Vicente ofrece escribir a periódicos regionales, dice que aún existen foros donde las personas publican historias de adopciones antiguas esperando coincidencias milagrosas. Yo los observo con esa mezcla de asombro y gratitud que solo siente quien fue perdonada antes de haber terminado de confesar. Daniela, fascinada por la idea de un tío desconocido, pregunta si tal vez le guste el dulce de leche. Tanto como a ella, y la inocencia de su curiosidad afloja los nudos de la tensión. En ese instante, percibo que el secreto no me pertenece más, se transforma en una empresa colectiva, un puente que construimos juntos sobre un río de años callados. El reloj, que siempre sonó tan fuerte, ahora late al compás de una esperanza que no sabía que aún tenía voz. Respiro y, por primera vez en décadas, el aire no duele tanto al entrar ni pesa tanto al salir. Pero la calma dura poco, la puerta de la cocina se abre y aparece Raúl, mi esposo desde hace 47 años, secándose las manos con un trapo. Lleva el ceño apretado porque escuchó el silencio denso y no entiende por qué las voces han desaparecido de repente. Advierte la foto sobre la mesa, reconoce a la muchacha de la imagen, yo antes de conocerlo, y aprieta los labios como cuando olfatea tormentas financieras en las noticias del mediodía. ¿Pasa algo?, pregunta, y aunque suena tranquilo, me doy cuenta de que su garganta aprieta cada palabra con un hilo de tensión antigua. Los niños se miran, nadie responde, de modo que soy yo quien despega la espalda del respaldo y admito, les conté nuestro secreto. Raúl parpadea, tal vez recordando la noche de 1978 en que le confesé mi pasado mientras compartíamos un termo de mate bajo la lámpara del pasillo del hospital donde trabajaba de camillero. Aquella vez me juró que jamás me obligaría a contarlo, que protegeríamos nuestra nueva familia de la lengua afilada del pueblo. Ahora su mano se apoya en mi hombro y en sus ojos veo el mismo miedo de entonces mezclado con algo que se parece mucho al alivio. Era hora, dice apenas, un susurro que rebota en las baldosas y llega a oídos que no sabían de su complicidad. Sofía alza las cejas, sorprendida de que su padre lo supiera, Marco entreabre la boca, y Vicente deja caer los brazos a lo largo del cuerpo como si le aflojaran los hilos. Me apresuro a explicar que Raúl me ofreció ayudarme a buscar al niño en los 80, pero yo me acobardé cuando me dijeron que necesitaríamos un abogado y dinero que no teníamos. Les cuento que, aún así, cada año en su cumpleaños, encendíamos juntos una vela azul y cantábamos en silencio, esperando que, donde quiera que estuviera, nuestro hijo sintiera el calor. Daniela pregunta por qué nunca vio esa vela, y le confieso que la encendíamos después de medianoche,
cuando todos dormían, frente a la ventana de la cocina. Martina se lleva la mano al pecho, conmovida al imaginar a dos adultos, susurrando un «feliz cumpleaños» a la oscuridad. Sofía se limpia una lágrima con el dorso de la mano y murmura que la familia es más amplia de lo que pensaba, que ahora entiende el extraño perfume a cera quemada que a veces impregnaba los desayunos del 12 de julio. Raúl, con voz quebrada, repite que no hay tiempo que alcance para el arrepentimiento, pero que aún estamos en condiciones de remendar la historia. Esa frase cae como una bienvenida lluvia de verano, inesperada, breve, pero capaz de levantar el polvo de los caminos más resecos. Decidimos entonces convertir la sala en un cuartel improvisado, sacamos los portátiles, los teléfonos y hasta la vieja agenda de tapas verdes donde Raúl anotaba números de vecinos en los 90. Marco se coloca gafas de lectura, pese a que insiste en que no las necesita, y abre 20 pestañas del navegador en busca de registros de adopción de 1975. Sofía llama a una amiga que trabaja en el archivo municipal y le pide, con voz que mezcla urgencia y afecto, acceso a cualquier documento que lleve mi apellido de soltera. Vicente descarga aplicaciones que rastrean coincidencias genéticas y pregunta si estaría dispuesta a enviar una muestra de saliva, asiento, aunque la idea de empaquetar mi ADN me parezca ciencia ficción. Daniela hace un cartel con marcadores fluorescentes donde escribe «Operación Hermanito» y lo pega en la puerta del comedor, como si aquello nos otorgara rango oficial. Mientras tanto, yo busco en el cajón de la cómoda un rosario de cuentas opacas que perteneció a mi madre. No soy especialmente religiosa, pero necesito sentir algo entre las manos que me ancle a la esperanza. Raúl prepara café fuerte y reparte tazas humeantes. Al dármelas, sus dedos, aún firmes a pesar de la artrosis, rozan los míos y me dicen sin palabras que esta vez no habrá retroceso. El reloj de pared marca las 7, afuera el cielo se tiñe de un naranja encendido, y percibo que el día que comenzó con torta de naranja y risas infantiles se ha convertido en uno de revelaciones y planes audaces. Martina conecta el parlante y pone una lista de reproducción suave. Dice que la música ayuda a los milagros algorítmicos, y suena una guitarra que parece ordenar nuestros latidos. De repente, Marco suelta un exabrupto. Encontró un documento escaneado donde figura un número de expediente con mi nombre y la palabra «confidencial» en letras mayúsculas. Nos agrupamos alrededor de la pantalla como si fuera una fogata. El expediente tiene el sello de una institución que cerró en 1990 y el nombre de una ciudad a 100 kilómetros. Sofía fotografía la pantalla con su móvil y me promete que a primera hora irá a ese pueblo, si hace falta en el primer autobús de la mañana. Siento un vértigo antiguo, parecido al de la sala de partos, pero esta vez la náusea viene acompañada de un cosquilleo de anticipación, un impulso que me empuja hacia adelante. Raúl sugiere que llamemos a la parroquia del lugar, quizá aún conservan libros de bautismos o confirmaciones donde un apellido, un testigo, nos dé una pista. Vicente crea un grupo de chat llamado Búsqueda Azul, por la vela, y en menos de 10 minutos ya compartimos enlaces, fotos y mapas con marcadores rojos. Yo observo la escena y, mientras sorbo el café, me doy cuenta de que, a pesar de los años, mi familia no solo es capaz de perdonar, sino de tejerse más fuerte con los hilos de la verdad. Y aunque no sepamos cuándo ni cómo encontraremos a mi hijo, empiezo a sentir que el reencuentro ya empezó aquí, entre teclas y promesas, en este domingo que jamás olvidaré. A la mañana siguiente, cuando aún no se habían disipado las últimas sombras del amanecer, Sofía y yo subimos al viejo Renault azul con el motor tosiendo y el termo de mate humeando entre mis rodillas, mientras Raúl y los demás se quedaban coordinando llamadas. Ella condujo por la ruta sinuosa que abraza los campos sembrados de girasoles marchitos, y cada kilómetro parecía desenrollar un carrete de recuerdos que yo había remendado con hilo fino. Al llegar al pequeño municipio, apenas una plaza con jacarandás, una iglesia de campanario descascarado y un edificio de archivos que resumaba humedad, descubrimos que los expedientes del orfanato habían sido trasladados a un depósito provincial años atrás. No obstante, la secretaria, una mujer con gafas amarronadas y voz de cigarra, nos permitió hojear los libros parroquiales almacenados en un armario carcomido. Mis manos sudaban al pasar página tras página, plagada de nombres y fechas en tinta desteñida, y el olor a papel viejo se mezclaba con la esencia tímida de los jazmines que trepaban por la ventana, cuando mis ojos encontraron la entrada del 12 de julio de 1975, varón, madre Clara G., hijo entregado bajo tutela. Sentí el corazón golpearme tan fuerte que el polvo del techo pareció sacudirse. Sofía me agarró el antebrazo, la voz quebrada en un «lo tenemos», y yo cerré los párpados para no desbordarme, pero las lágrimas brotaron igual, resbalando sobre las letras borrosas como si intentaran limpiarlas. La secretaria, contagiada por la urgencia, buscó con torpeza en un archivador y halló un número de folio con destino final. El bebé había sido adoptado por una pareja apellidada Rivas y trasladado a la ciudad de Bahía Blanca apenas 2 días después de nacer. Con el pulso acelerado copié cada dato en una libreta arrugada.
consciente de que esos trazos apretados eran la cuerda que tal vez uniría medio siglo de distancia. De regreso, la empleada del registro cerró la persiana metálica justo detrás de nosotras, como si sellara un pacto silencioso, y salimos a la calle bañada por un sol inclemente que hacía hervir la calzada. Antes de subir al auto envié una foto del folio al grupo, búsqueda azul, y casi de inmediato el chat explotó con emojis de corazones azules y signos de exclamación. Marco ya había localizado en internet a 3 hombres de apellido Rivas, edad aproximada de 49 años, residentes en la zona sur de la provincia, y Vicente proponía cruzar datos con la base de la aplicación genética en cuanto llegáramos a casa. Sofía, con los ojos iluminados por una mezcla de adrenalina y ternura, pisó el acelerador y el Renault avanzó dejando atrás una estela de polvo que parecía desatar los nudos del pasado. Mientras el camino se extendía frente a nosotras, imaginé el rostro de mi hijo, quizás con mis mismos pómulos redondeados o con la barbilla firme de Diego, y sentí una punzada de miedo a su posible rechazo, una voz interna que preguntaba si era justo irrumpir en la vida de un hombre hecho y derecho. Sin embargo, otra voz, más dulce y firme, me recordó que el amor no caduca, que el derecho a la verdad late aún bajo las cicatrices. Cuando finalmente divisamos las primeras casas de nuestro pueblo, mi mente hilvanó escenas, el momento en que lo abracé, el timbre de su voz al decir mi nombre, el temblor de mis manos al acariciar su cabello. Fue entonces que comprendí que la vieja culpa no me había encadenado en vano, porque su peso me había enseñado a apreciar cada gesto de esta búsqueda, y mientras estacionábamos junto al portón de hierro, sentí que aquel domingo de confesiones se convertía en un lunes de valentía, el inicio de una marcha que nadie podrá detener hasta encontrarlo, hasta que la vela azul arda por fin delante de unos ojos que sepan que su luz jamás dejó de brillar por él. Volvimos a cruzar el umbral de la casa antes de que el reloj marcara las 10, y de inmediato la sala retomó el bullicio del cuartel improvisado. Raúl revisaba una lista de teléfonos sobre el mantel, Marco tipeaba furioso en el teclado, Vicente hacía zapping entre noticieros locales buscando reportajes sobre adopciones antiguas, y Martina pegaba post-its de colores en un corcho donde agrupaba pistas como si se tratara de un rompecabezas. Apellido Rivas en rojo, Bahía Blanca en azul, expediente 214, B en verde. Mientras tanto, Sofía imprimía copias del folio en la vieja impresora láser y yo, con las manos algo entumecidas, lavaba las tazas de la madrugada sintiendo el agua templada correr sobre mis dedos, consciente de que cada gota que caía era un segundo que nos acercaba a él. El teléfono fijo sonó con ese timbre áspero de los 90 y, al descolgar, escuché la voz acelerada de la amiga de archivos municipales que confirmaba, el depósito provincial aceptaría recibirnos al día siguiente si llevábamos una solicitud formal. Sofía garabateó un esbozo de carta. En menos de un minuto, Raúl la revisó con sus viejas gafas de contable y Marco la imprimió. Todo ello antes de que la tetera volviera a silbar. Daniela entró con un plato de galletas de manteca. Hay que endulzarse para no perder la esperanza, dijo, y yo la abracé con un agradecimiento que olía a vainilla. El reloj dio una campanada seca, recordándome que hacía apenas 24 horas estábamos ignorantes de nuestra propia sangre dispersa, y sentí una punzada de vértigo. Aquel domingo de confesión se alargaba, desafiando todos los calendarios, convirtiendo el presente en un nudo de pasado y futuro cosidos a mano. Sin embargo, mientras los demás discutían rutas y horarios, mi mente se apartó un segundo y pensé en Diego. ¿Sabrá él algo? Y en el hijo que quizá nunca me nombró madre. Respiré hondo para callar la culpa y volví a la mesa, dispuesta a no desperdiciar ni un latido de esta conjura familiar. La intensidad del momento me recordó los alumbramientos en las viejas películas, luces brillantes, manos que se mueven rápido, voces que ordenan y confirman, y en el centro un corazón que late por primera vez, o en nuestro caso, renace. Fuese cual fuese el desenlace, supe que nadie en esa casa volvería a dormir del mismo modo. Al caer la tarde, el sol se filtró por la ventana y barnizó de oro las pilas de papeles, creando sombras alargadas sobre el suelo de baldosas. Decidimos hacer una pausa para llamar al laboratorio genético, y la operadora nos explicó que el kit de saliva llegaría en 3 días, pero Vicente negoció el envío express, prometiendo pagar el recargo con sus ahorros de estudiante. Martina actualizó el cartel de Operación Hermanito, añadiendo la frase de 3 para ADN, y un dibujo de una pequeña vela azul que calcó de memoria. Raúl, que llevaba horas sosteniendo el templo de la logística, se dejó caer en la butaca y me pidió que descansara un poco, pero yo me negué. En lugar de ir a la cama, encendí la ya famosa vela en medio de la mesa abarrotada y les propuse un momento de silencio, apenas un minuto, para pensar en el hombre que quizá también sintiera un vacío sin nombre. Todos inclinaron la cabeza, hasta Marco, que detesta lo solemne, y el silencio se llenó de chisporroteos de la mecha y de latidos compartidos. Cuando apagué la llama, me di cuenta de que la casa olía a cera derretida y café frío, mezcla extraña que ahora será el perfume de este día. Entonces sonó un ping en el portátil, un mensaje en un foro de búsqueda de orígenes. Confirmaba que existía un tal Andrés Rivas,
nacido en julio de 1975, que había publicado hacía años un post preguntando si su madre biológica era del sur. Marco dio un salto, Daniela chilló de emoción, y yo tuve que apoyarme en la encimera para no desfallecer, mientras Sofía copiaba el enlace como quien sostiene una pieza de oro recién desenterrada. La cuenta estaba antigua, sin actividad desde 2018, pero aquel breve texto, solo 3 líneas, encendió un júbilo prudente que nos recorrió la médula. Acordamos responderle de inmediato, con cuidado de no abrumarlo, y Marcos redactó: creemos tener información importante sobre tu origen, si te sientes cómodo, contáctanos. Antes de enviar, todos pusimos una mano sobre su hombro, como un beneplácito silencioso, y vi que en los ojos de cada uno vivía la misma chispa, la posibilidad real de que la búsqueda no durara años, sino días, quizá horas. Cerramos la computadora, exhaustos pero en paz, y al alzar la mirada noté que afuera caía la primera estrella, un diminuto punto de luz temblando en el cielo púrpura, igual que mi esperanza, igual que la vela que, aunque apagada, seguía dejando un resplandor tibio sobre la mesa. Aquella noche, antes de que el sueño nos venciera, nos sentamos todos juntos frente a la pantalla, las luces apagadas y la única luminiscencia proveniente del recuadro blanco donde esperábamos una respuesta de Andrés R. Parecía un ritual antiguo, casi litúrgico, cada uno con su propio latido nervioso marcando el compás de la ansiedad mientras afuera el viento golpeaba las persianas. Raúl sostenía mi mano con los nudillos tensos, Sofía acariciaba su taza de té ya frío, Marco tamborileaba sobre la mesa sin darse cuenta, Daniela se mordía el labio inferior hasta que tuve que recordarle que respirara, Martina hacía girar lentamente la vela apagada entre sus dedos, y Vicente checaba la conexión a internet cada 2 minutos como si el mero acto de refrescar la página pudiera apresurar al destino. Los segundos eran agujas diminutas clavándose en nuestra piel. De pronto, un destello azul en la esquina de la ventana del chat nos hizo contener la respiración. Andrés R. estaba en línea, mi corazón dio tal salto que sentí zumbidos en los oídos. Apareció un solo mensaje: ¿por qué creen que saben algo de mí? Marco me miró, esperando indicaciones, pero me di cuenta de que nadie, excepto yo, podía contestar esa pregunta fundacional. Acerqué mis dedos al teclado, notando el temblor que recorría cada falange, y escribí despacio, casi deletreando: porque soy la mujer que te dio a luz el 12 de julio de 1975. No quiero alterar tu vida, pero anhelo explicarte todo y escucharte, si tú lo permites. El cursor titiló 6 veces antes de que pulsara enviar. Al hacerlo, una corriente de electricidad invisible recorrió el comedor, como si cada cable de la casa cantase al unísono. Nadie habló. El silencio era tan denso que podía percibirse el leve zumbido del refrigerador y el crujido del barniz. Al dilatarse en el parquet, pasaron 40 segundos eternos y, finalmente, apareció la notificación. Escribiendo, una lágrima me cayó sobre la barra espaciadora y rodó por la tecla, quedándose atrapada entre las letras G y H. Andrés R. Tardó exactamente 3 minutos en responder, aunque a nosotros nos supieron a 3 inviernos. Necesito tiempo. Siempre supe que era adoptado, pero nunca me contaron nada más. Tengo esposa, 2 hijas pequeñas y miedo de remover algo que pueda dolerles. ¿Pueden darme unos días? Mientras leía en voz alta, sentí que cada palabra se hundía en mi pecho y emergía transformada en un alivio cauteloso. Le contesté que sí, que su ritmo era el nuestro, que no había urgencias excepto la de respetar sus pasos y que, pase lo que pase, él había sido amado en la distancia durante casi 50 años. Después de enviar el mensaje, cerramos el portátil con la delicadeza de quien guarda a un recién nacido en su cuna y, uno a uno, nos abrazamos. Raúl me rodeó con sus brazos aún fuertes y susurró que el amor se había vuelto a sembrar. Sofía, llorando sin vergüenza, me dijo que todo valía la pena solo por haber dado ese primer paso. Marco exhaló, como si soltara un peso que ignoraba cargar. Los nietos, con ojos brillantes, se apretujaron alrededor nuestro y Daniela depositó la vela azul, aún apagada, justo en el centro de aquel abrazo colectivo. Comprendí entonces que, aún sin respuesta definitiva, algo se había cerrado y algo nuevo se había abierto. Ya no estábamos buscando un fantasma sino conversando con un ser vivo, un hombre con miedos y alegrías propias, y en esa certeza encontré la paz suficiente para, por primera vez en décadas, dormir de corrido hasta que el canto de los mirlos anunció un martes que acaso nos acercaría más a él. Al despertar, una luz suave se coló entre las cortinas y pensé que aquel rayo era un puente que unía todas las mañanas que pasé imaginando su rostro con esta nueva realidad donde su nombre, Andrés, resonaba claro y palpable en mi universo familiar. El martes amaneció con un olor a pan tostado y bruma marina que se colaba por las rendijas de las ventanas. Me desperté antes que el gallo del vecino, con el corazón latiendo como tambor de carnaval. Bajé las escaleras paso a paso, sintiendo que cada peldaño preguntaba si estaba lista para lo que podría venir. En la cocina, Sofía ya revolvía el mate cocido, y Martina apuntaba las tareas del día en su cuaderno cuadriculado. En la mesa esperaba un sobre marrón, con la etiqueta del laboratorio,
Llegó en menos de 24 horas gracias a la insistencia de Vicente. Raúl lo sostuvo como si fuera una reliquia, sus manos temblaban apenas, pero su mirada estaba firme. Nos sentamos todos alrededor y, en silencio reverencial, abrimos el paquete y desplegamos los tubos estériles. El instructivo parecía un mapa de tesoro, saliva en la línea roja, cerrar, agitar, sellar con la tira de código. Martina preparó los frascos uno por uno mientras Daniela contaba los segundos en voz alta como si cronometrara un récord olímpico. Al llenar el mío, sentí en la lengua un ligero sabor metálico, como si mi propio cuerpo supiera que estaba entregando décadas de añoranza. Enseguida Sofía recogió la muestra de Raúl, quien hizo una broma sobre que su ADN revelaría su afición secreta por los tangos tristes. Nos reímos, y esa risa alivió la tensión densa que amenazaba con hacernos estallar. Vicente selló la caja y escribió en grande, Familia Gómez Rivas, porque dijo que había que darle nombre a la esperanza. Marco sacó una foto al paquete antes de salir corriendo a la oficina de mensajería, jurando llegar antes de que cerraran. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio regresó como un eco, recordándonos que el reloj seguía avanzando. Respiré hondo, sintiendo el aroma a café recién hecho, y supe que aquel sobreviajero llevaba más que células, cargaba la fe de 3 generaciones. Miré la vela azul sobre la repisa y me prometí que esa noche volvería a encenderla, pasara lo que pasara con el universo microscópico de los genes. Pasado el desayuno, Sofía y yo emprendimos rumbo al depósito provincial con la carta oficial en el bolso de cuero heredado de mi madre. El camino transcurrió entre campos sembrados de soja y maizales que se me mecían como una marea ordenada. En la radio sonaba un bolero antiguo, y cada verso parecía hablar de reencuentros imposibles y promesas demoradas. Al llegar, un guardia adusto revisó nuestros documentos con la parsimonia de quien cuida secretos ajenos desde tiempos remotos. El depósito era un galpón enorme, con estanterías que parecían columnas de una catedral abandonada, repletas de cajas polvorientas. Una archivista menuda, de pelo canoso recogido en rodete, nos guió hasta un rincón donde dormían los legajos de 1975. Sofía sacó de su bolsillo los guantes de látex que llevaba, por si acaso, y la mujer sonrió al ver nuestra determinación casera. Comenzamos a revisar cajas que crujían al abrirse, su interior impregnado de un aroma a papel envejecido y tinta casi borrada. Cada carpeta llevaba nombres y números de expedientes, algunos escritos con caligrafía fina, otros con torpes letras de máquina de escribir. El polvo se levantaba en nubes tenues, y tuve que contener las ganas de estornudar para no perder el hilo de los registros. Tras más de una hora, Sofía exclamó un «aquí» que reverberó entre los pasillos metálicos. En su mano tenía una carpeta con el sello del orfanato y la misma numeración que habíamos hallado en la parroquia. Dentro, un documento de traslado mostraba el nombre de los padres adoptivos completos, Jorge Rivas y Marta Fernández, comerciantes, Bahía Blanca. Había también una nota marginal que indicaba que el niño fue bautizado con el nombre de Andrés Jorge antes de salir del hogar. Mis rodillas flaquearon, porque por primera vez su nombre legal coincidía con el del foro, sentí que el universo confirmaba la ruta. La archivista nos permitió fotografiar los papeles con nuestros teléfonos, previo pago de una tasa que Sofía abonó sin pestañear. Al salir, la luz de la tarde se colaba entre las puertas metálicas y parecía pintarnos de cobre, como si el mismo cielo celebrara el hallazgo. Sostuve la carpeta contra mi pecho mientras caminábamos hacia el coche, sintiendo que dentro latía no un papel, sino el corazón recién descubierto de mi hijo. El aire afuera olía a eucalipto y diésel, mezcla que de pronto me pareció sagrada, porque marcaría para siempre el recuerdo del momento exacto en que su nombre dejó de ser un eco para volverse certeza. Durante el trayecto de vuelta Sofía conducía con los labios apretados, y cada tanto alzaba la vista al espejo retrovisor como si quisiera verificar que la carpeta seguía allí, mientras yo deslizaba los dedos por la tapa de cartón y repetía en silencio, Andrés Jorge Rivas, igual que una letanía. En un semáforo, Sofía recibió una llamada de Marco, puso el altavoz y su voz, furiosa de entusiasmo, llenó el habitáculo. Había rastreado un comercio de repuestos náuticos en Bahía Blanca a nombre de Jorge Rivas, y el número telefónico seguía activo según la guía local. El semáforo cambió a verde pero Sofía no avanzó, un coro de bocinazos nos recordó que el mundo continuaba su rutina ignorante de nuestro terremoto particular, así que arrancó de golpe y seguimos flotando por la autopista con la cabeza rebosante de planes. Decidimos no llamar de inmediato, acordamos esperar a reunirnos con toda la familia para pensar juntos la primera frase, esa frase que podía abrir puertas o clausurarlas para siempre. Al llegar a casa, el portón se abrió antes de que tocáramos bocina. Vicente esperaba en la entrada con el teléfono en alto, gritando que teníamos respuesta en el foro. Corrimos al comedor como quien acude a un parto prematuro, y allí estaban Raúl, Marco, Martina y Daniela alrededor del portátil, los rostros iluminados por la pantalla como por una fogata tribal. Andrés dice que leyó
Nuestro mensaje y que está dispuesto a hablar por videollamada mañana al mediodía, informó Marco sin respirar. Sentí un puñetazo de adrenalina en el estómago, tanto que tuve que agarrarme al respaldo de la silla para no doblarme. Raúl me ofreció agua, pero rechacé, lo único que necesitaba era aire y valentía. Enseguida improvisamos un consejo de guerra. ¿Debíamos estar todos en la llamada o solo yo con Raúl? ¿Conviene mostrar la vela azul o resultaría demasiado simbólico y lo asustaría? Martina propuso que cada uno escribiera en un papel lo que le gustaría decir y que luego hiciéramos un guión, pero cancelé la idea. No quería teatro, quería verdad desnuda, aunque tartamudeara. Finalmente acordamos que asistiríamos Raúl y yo, con Sofía detrás de cámara por si la tecnología se revelaba, y que comenzaríamos agradeciendo su coraje antes de pedirle cualquier cosa, porque la gratitud, me enseñó mi abuela, es la llave que abre los corazones agrietados. La noche anterior a la videollamada se volvió una vigilia sigilosa. Raúl revisaba los cables del viejo portátil como si fueran arterias que pudieran taparse en el momento crucial. Sofía colocó la mesa frente a la ventana para aprovechar la luz natural, pero luego cubrió la cortina con una tela gris porque temía que el resplandor nos volviera siluetas anónimas. Martina pulió la lente de la cámara con un paño de microfibra mientras Daniela ensayaba un saludo silencioso, alzando la mano y bajándola, tanteando la distancia entre la calidez y la timidez. Yo, sentada en el sofá, me dedicaba a reconocer mi rostro en un espejo de mano, repasando cada surco, imaginando que leería a Andrés en esas arrugas, la culpa, la ternura, ambos. Vicente imprimió una foto mía de 1975, la misma del sobre descolorido, y la pegó discretamente junto al marco de la pantalla, para que Andrés reconociera aquella mirada joven en la mirada de ahora. Marco nos enseñó a usar un botón para silenciar micrófonos en caso de lágrimas o sollozos intensos, y Raúl, con su humor de soldado veterano, bromeó que ojalá existiera un botón para silenciar los remordimientos. Cuando el reloj marcó las 11:30, apagué la vela azul, prometiendo encenderla de nuevo al final de la llamada, fuese cual fuese el desenlace. Traté de dormir, pero el sueño llegó a cuentagotas, interrumpido por imágenes imprecisas de una sala de parto, de un niño envuelto en manta blanca, de un mar embravecido. Al amanecer me sorprendí tarareando una rorró que mi madre cantaba a mis hermanos, y comprendí que mi cuerpo ya se estaba preparando para acunar un recuerdo que llevaba medio siglo esperando. Llegó el mediodía y la casa entera contuvo el aliento. El icono de la videollamada parpadeó 3 veces y, de pronto, Andrés apareció en la pantalla. Llevaba una camiseta celeste y el cabello castaño peinado hacia atrás, tenía las cejas ligeramente arqueadas, idénticas a las de mi padre, y una cicatriz mínima en la barbilla que me recordó a una caída que sufrí a los 8 años. Levantó la mano en un saludo tímido, y Raúl y yo imitamos el gesto. Noté que detrás de él había estanterías llenas de libros infantiles y un dibujo de sirenas pegado con cinta, señales de las hijas que mencionó. Su voz, cuando por fin se decidió a hablar, temblaba pero resultó más grave de lo que imaginé. Dijo, hola, Clara, sin titubeo, como si pronunciar mi nombre le hubiese costado una madrugada entera de ensayo. Le respondí con un hijo, que se me escapó antes de consultarlo con la prudencia, y él cerró los ojos un segundo, quizá para procesar el peso de esa palabra. Contó que sus padres adoptivos habían fallecido hacía 4 años y que, al ordenar cajas viejas, encontró un sobre con su partida de nacimiento parcial. Dijo que durante un tiempo sintió miedo de buscar porque temía traicionar la memoria de quienes lo criaron, pero que al nacer sus hijas comprendió la magnitud de la curiosidad genética. Raúl le agradeció su valentía y le mostró la vela azul, explicándole la tradición nocturna. Andrés sonrió con un temblor en la comisura de los labios y confesó que cada 12 de julio sentía una melancolía rara, como la nostalgia de algo que no recuerdo, y aquellas palabras hicieron que nuestro silencio se llenara de significado. Hablamos entonces de su infancia cerca del mar, de su comercio de repuestos náuticos, de la manía de coleccionar postales antiguas, obsesión que comparto, y las coincidencias se hilaban como cuentas de rosario, prueba viviente de que los lazos de sangre tejen caminos misteriosos. Cuando finalmente la conexión se cortó brevemente por la señal, supe que el universo nos concedía un breve respiro antes de la pregunta clave, si deseaba encontrarnos cara a cara, y mientras la pantalla se congelaba en un gesto de él sonriendo, sentí que aquella imagen se fijaba en mi corazón igual que una fotografía que jamás termina de revelarse, pero cuya silueta ya promete un contorno de reencuentro. Al restablecerse la conexión, Andrés regresó a la pantalla con los ojos húmedos y, como si el silencio anterior hubiese madurado en valor, dijo que deseaba vernos pero necesitaba hacerlo paso a paso. Propuso comenzar con mensajes de voz, compartir fotos de nuestras rutinas y, si todo fluía, encontrarnos el mes siguiente en Bahía Blanca, donde el mar crujía contra el muelle que él recorría desde niño. Yo asentí temblando, y Raúl sugirió abrir un grupo de chat para incluir a su esposa, Julia, para que ella sienta que esto es una bienvenida y no una invasión, explicó con delicadeza. Andrés se giró y, fuera de cámara, se escucharon risas infantiles.
aparecieron 2 niñas de trenzas despeinadas sosteniendo peluches de sirena, y cuando las presenté como mis nietas, prestadas del destino, todas las culpas que me carcomían se disolvieron en aquella mezcla de asombro y ternura. Antes de despedirnos, él pidió un instante y volvió sosteniendo una vela blanca. Contó que la encendía cada 12 de julio sin saber por qué, tal vez para honrarla. Parte de mi historia que no encontraba. Entonces encendimos, cámara mediante, nuestra vela azul, y durante un minuto las 2 llamas parpadearon juntas en la pantalla, unidas por fibra óptica y por la certeza de que el tiempo no apaga las brasas esenciales. Prometimos dejar que las llamas marcaran el compás de la espera y nos dijimos adiós con un hasta pronto, que, lejos de pesar, sonó ligero, como un susurro de ola que retrocede pero anuncia su regreso. 4 semanas después, guiados por un cielo despejado de agosto, llegamos al muelle principal de Bahía Blanca con una caja de madera que contenía la vela azul, una foto enmarcada de aquel bebé de ojos cerrados y un termo de mate caliente. Vi a Andrés avanzar entre la bruma salina, alto, las manos en los bolsillos, la cicatriz en la barbilla brillando al sol, y sentí que la escena ocurría en cámara lenta. Al detenerse frente a mí, extendió los brazos sin palabras y, cuando su pecho rozó el mío, percibí un latido sincronizado que barría. Medio siglo de distancia, lloramos sin apuro, mientras Julia y mis nietas, todas, biológicas y recién adoptadas por el corazón, formaban un semicírculo respetuoso. Raúl colocó la vela sobre un banco de madera, la encendió, y el viento, en lugar de apagarla, la hizo danzar con chispas ámbar. Andrés deslizó su mano en la mía y, señalando la llama, murmuró: ahora sé de dónde viene esta luz. Permanecimos allí hasta que el atardecer tiñó el agua de cobre, y, en el instante en que el sol tocó el horizonte, soplamos juntos la vela, no para cerrar la historia, sino para marcar el comienzo de una nueva donde las noches del 12 de julio ya no necesitarán faros solitarios. De regreso al coche, llevé la caja vacía sobre las rodillas y, al notar que pesaba menos, entendí que el remordimiento se había convertido en un recuerdo reconciliado. Al llegar a casa abrí el cajón de las fotos antiguas y metí dentro la carpeta del expediente, la vela extinguida y una nota que decía: cuando la verdad se abraza, las sombras aprenden a dormir. Cerré el cajón sin llave, dejando que cualquiera en el futuro pueda abrirlo y conocer nuestro milagro. Y esa noche, mientras las voces de mis hijos y nietos se mezclaban en el pasillo, me dormí con una certeza nueva y luminosa: el amor, cuando encuentra su nombre, ya no necesita velas para hacerse ver.